tomen asiento. Les invito de inmediato a que ustedes puedan abrir sus Biblias en la carta, en el libro, histórico de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer solamente un versículo. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Eso es un texto muy conocido. La verdad es que yo no pretendo moverme de ese texto. Desde allí yo voy a intentar desprender el tema que debo yo tratar, que en este caso es solo Cristo. Entonces, probablemente, como decía el pastor Jonathan, este versículo, aquellos que asistieron a las escuelas dominicanas en la mañana, cuando niños, lo aprendieron de memoria y tal vez fue significativo para sus vidas. Este texto dice así, Hechos capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ese es el versículo de nuevo. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Como ustedes entienden, nosotros estamos intentando recordar y aprender de estos lemas de la Reforma. La Reforma para nosotros es algo muy importante, no porque amemos lo antiguo o intentemos cuidar de las reliquias, sino porque entendemos que la palabra de Dios trasciende y no importa la época. Lo que es palabra de Dios, lo que es verdad divina, es algo que tú y yo debemos recordar. Y no solamente recordar, aprender, evaluar en nuestro corazón, en nuestra vida, según las Escrituras, según esta verdad divina, cómo es que nos hemos conducido para poder corregir, para poder instruirnos, para poder, como decía el texto de Timoteo, prepararnos para toda buena obra. Y por esa razón es que nunca nos vamos a cansar de volver a la Reforma. Nunca nos vamos a cansar de volver a estos lemas. Nunca nos vamos a cansar de poder recordar estas verdades. Porque, como decía John Owen, el corazón de un creyente es como la aguja tocada por un imán. No puede quedarse quieta ni estar satisfecha a cierta distancia, sino solamente unido a Cristo. Y esa es la esencia de la vida cristiana. Esa es la esencia de este momento, que podamos tú y yo, así como nos hemos enfocado en el primer tema, en solo Escritura, ahora podamos enfocarnos en nuestro segundo tema, que es solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, como te comento, yo no intentaré salir de este texto de Hechos capítulo 4, versículo 12. De hecho, este va a ser mi mapa para poder exponer este tema. Y no sé si tú lo has leído o entiendes un poco el contexto del texto que yo acabo de leer, pero el texto de Hechos 4, versículo 12, se encuentra en esta disputa que tienen Pedro y Juan con el Sanedrín. Ellos en el capítulo 3 habían sanado a un lisiado de nacimiento y ahora habían sido llamados para dar cuenta de que en qué nombre y en qué poder ellos habían hecho tal sanidad. Entonces, así como lo habían hecho ya en público y habían declarado que solamente en el nombre de Cristo este hombre lisiado había sido sanado, ahora en privado, frente a un auditorio hostil como el Sanedrín, ellos nuevamente con firmeza declaran que solamente en el nombre de Cristo no solamente hay sanidad, porque eso fue lo que sucedió con el lisiado, sino que también hay salvación. Salvación solamente en Cristo. Y solo Cristo es eso. Solo Cristo no es algo que
va a llenar nuestro corazón. No solamente tiene que ver con una convicción, no solamente tiene que ver con doctrina. Solo Cristo, creer en Cristo, es algo que va a cambiar tu vida de manera integral, de manera radical, interiormente y exteriormente. El poder de Cristo, la fuerza del Evangelio, es un poder tan potente que puede cambiarnos radicalmente. Y ese poder, lamentablemente, en el siglo XVI había comenzado a ser desechado, había comenzado a ser despreciado, porque la gente, las personas, la Iglesia Católica Romana, aunque creía en Cristo, ellos habían comenzado a agregarle a Cristo más cosas para ser salvo, más cosas para ser santo, más cosas para acercarse a Dios, más cosas para vivir una vida real con Dios. Y en ese sentido, el pastor Ever Campos Jr. comenta de que cuando nosotros pensamos en solo Cristo a la luz del siglo XVI, solo Cristo lidia con dos grandes problemas. Por una parte, solo Cristo tiene que ver con este asunto de la mediación, donde los reformadores comentaban de que la única forma para poder acercarse a Dios era a través de Cristo. Sin embargo, los romanistas decían de que además de Cristo, tú necesitabas a María, tú necesitabas a los santos, entre muchas otras cosas más. Pero además de la mediación, que era un problema en ese tiempo, había un tema también en relación a los méritos, donde nuevamente los reformados decían de que tú y yo no necesitábamos nada más que los méritos logrados y alcanzados por Cristo en la cruz para acercarnos a Dios, para ser aceptados por Dios. Sin embargo, los romanistas nuevamente decían, no, necesitamos más que eso. Necesitamos los méritos de los santos, necesitamos las indulgencias, necesitamos que a Cristo se le suman obras. Pero es allí donde este grito de la reforma, solo Cristo, se hizo escuchar. Y en pro de eso, los reformadores comenzaron a poner a Cristo en el centro, donde realmente Él debía estar, en el centro. Obviamente, ustedes tienen que entender que los 5 solos no son lemas necesariamente que fueron presentados de manera completa en la Reforma. Más bien es una adaptación pedagógica que se va desarrollando en el tiempo y que probablemente no lleva muchos años, y que hoy día nosotros entendemos que estos son algunos de los lemas y de las ideas y de las enseñanzas que se enfocaron y que se manifestaron en ese tiempo, y que hoy día tú y yo tenemos que apreciar, tenemos que valorar, porque así como ocurría en el tiempo de la Reforma, hoy seguimos agregándoles más cosas a Cristo. Hay un autor que se llama César Vidal. Él tiene un libro que se llama El legado de la Reforma, y en uno de sus capítulos él comenta acerca de una conferencia episcopal italiana donde se hace una clase de investigación. La investigación es a quiénes están orando los católicos italianos, a qué personaje van dirigidas sus oraciones, a quién oran más. Y César Vidal, en este libro, él comenta de que a la persona que los católicos más oran no es a Dios el Padre, no es a Jesús, ni siquiera es a María, sino que es al Padre Pío. El 69% de los católicos italianos dirigen sus oraciones en primer lugar al Padre Pío. Pero hay más todavía. César Vidal dice de que en segundo lugar, un 35% de los católicos italianos no solamente oran al Padre Pío, sino que también oran a otro santo italiano. Este santo es San Antonio de Padua. Y hay
un tercer lugar, porque no hay segunda sin tercera. Y es que con un 19% los católicos italianos oran a este San Francisco de Asís. Entonces, observa que esta situación de Cristo y solamente Cristo es algo muy vigente. Y la verdad es que esta idea de prenderle velitas a los santos no es algo que solamente tú ves en el catolicismo. También acá, entre nosotros, tenemos velas y también encendemos velas. Los evangélicos también encienden velas. Encienden velas a Apóstol Maldonado, Dante Gebel, Sugel Michel, o Michel Sugel, no sé cómo. Miguel Núñez, Paul Washer, Tim Keller. No, Tim Keller no. Pero todos encendemos velas. Y de alguna manera hemos comenzado a olvidar que lo que tú y yo necesitamos es solamente Cristo. Entonces, a la luz de este texto de Hechos capítulo 4, versículo 12, yo quiero que tú entiendas lo primero. En primer lugar, son 4 cosas que yo voy a enseñar y trataré de ser breve, ¿ya? Lo primero es que lo que tú y yo más necesitamos, y de verdad, lo que tú y yo más necesitamos es solamente a Cristo. Y el versículo 12, este texto así lo dice: porque en ningún otro hay salvación, dice el texto. En ningún otro hay salvación, solamente Cristo. No hay Padre Pío, no hay Antonio de Páez, no hay Francisco de Asís, no hay Berkhoff, no hay Hodge, no hay Paul Washer, no hay nada, no hay líder, superhombre, hiper ultra macro poderoso que pueda ocupar nuestro lugar, que pueda justificarnos, que pueda acercarnos al Padre. No hay Biblia de estudio que pueda ayudarnos a entender lo que solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender. Solamente Cristo es lo que tú y yo necesitamos. Solo Cristo, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Y no hay en ningún otro salvación más que solamente en Cristo. Alfonso Ropero dice que el cristianismo no es nada menos y no es nada más que una relación con Cristo. Y lo que tú y yo tenemos que diariamente intentar evitar es poner a cosas, personas, libros, ideas que me separan de Cristo. Cristo es solamente aquel que debe ser lo más importante, el objeto de toda mi devoción. Solamente Cristo. Ahora, ¿por qué solamente Cristo? ¿Por qué no hay en otra persona más? Yo sé que a muchos les molesta esta idea de absolutismo y muchos se van en contra de la iglesia, pero la verdad es que no es la iglesia quien inventó esto, de que solamente en Cristo hay salvación. Es el mismo Jesús que dice eso. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es la iglesia, es Cristo. Y yo sé que esto choca en una atmósfera pluralista, donde intentamos poner a Cristo al nivel de los demás profetas o líderes de otras religiones. A muchos les encantaría tener tal vez un evangelio inclusivo, donde pudiéramos entender de que tal vez en Cristo hay salvación, pero ¿por qué necesariamente tenemos que conocerlo? ¿Por qué necesariamente tenemos que aceptarlo y verlo como única imagen de Dios? Sin embargo, nuevamente reitero, la salvación bíblica, salvación reformada, salvación que está en las Escrituras, es una salvación que está centrada en Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 21 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice así: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice en primer lugar que solamente en Cristo hay salvación. La segunda cosa que tú ves en Hechos capítulo 4, versículo 12 es que fuera de Cristo no hay otra persona bajo el cielo, bajo o en la tierra, con cualidades redentoras que pueda ocupar tu lugar. Eso es lo que dice el versículo 12, dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre, solo Cristo. Cristo no solamente es el que salva, el único salvador, sino que no hay nadie que pueda compararse a Él. Nadie puede compararse a Él. Yo les estoy comentando este texto de Hechos. Dice que estas dos expresiones negativas, que son en ninguno y no hay otro nombre, proclaman el carácter positivo y único del nombre de Jesús. Es decir, Cristo es el único que nos puede salvar. No hay comparación. No hay competencia. Cristo no tiene competencias. ¿Por qué? Aquí yo voy a ser un poco más sistemático ya. Charles Koch escribe una teología, y en su teología él da por lo menos tres cualidades de por qué Cristo como Redentor solamente Él puede ser nuestro Salvador. Él cumple tres características que el Redentor o que nuestro Redentor debe tener. Número uno, como Redentor Él tiene que ser hombre, porque para que Él pueda salvarnos Él tiene que compartir nuestra naturaleza. Él no toma naturaleza de ángel, Él toma la naturaleza de hombre. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 16. Escucha por un momento. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de nosotros, a Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Entonces, la primera característica de nuestro Redentor, que ninguna otra persona y solamente Cristo es y tiene, es que es verdaderamente hombre. Segundo, este Redentor también, además de ser hombre, Él no puede tener pecado. El texto de Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice a nosotros que el sacerdote, el que tiene que interceder por ti y que tiene que interceder por mí, tiene que ser intachable, sin mancha. Dice el texto así: nos convenía tener un sumo sacerdote santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Porque así como bajo la ley todos los animalitos, los corderos, todas esas cositas bonitas eran sacrificadas y tenían que ser sin tacha, sin mancha, de la misma manera Cristo, que iba a ser nuestro sacrificio, que iba a expiar nuestros pecados, Él tenía también que ser santo, sin tacha. Pero hay una tercera característica de nuestro único Redentor, y es que Él tiene que también ser Dios. Él debe ser Dios. Pues como enseñaba Anselmo, nuestro Redentor debía ser completamente divino para que su sacrificio fuera suficiente para todo el pueblo de Dios. De lo contrario, un hombre podría, como mucho, ser sustituto solamente por una persona. Pero como nuestro Redentor
además de ser hombre, además de vivir sin pecado, y además de ser divino, Él es el único que puede librarnos del poder de Satanás, librarnos de nuestro cautiverio. Es la única fuente de vida espiritual y eterna para el pueblo de Dios. Es el único que puede llevar a cabo la consumación del plan divino. Se requería un Theanthropos, un Dios hombre que viniera a ocupar nuestro lugar, y que de esa forma Él intercediera por ti y por mí. Su satisfacción, esa satisfacción que Él perfectamente lleva a cabo ante el Padre, no se debe a que Él padeció la clase y el grado de pecado que tú y yo hubiéramos tenido que soportar, sino que la razón de por qué Él puede satisfacer al Padre para que tú y yo podamos ser aceptados, para que tú y yo podamos ser justificados, es su dignidad, su divinidad, debido a que Él no es como nosotros, pecadores, sino Dios, compartiendo nuestra naturaleza y siendo nuestro segundo Adán. Esa es la razón de por qué tú hoy día, si has creído en Cristo como tu Salvador, puedes llegar a tu casa, comprarte una Sprite, ver una película y descansar. Porque Cristo, nuestro Redentor, único Redentor, es el único Salvador. Entonces, primero dije que tú y yo necesitamos a Cristo porque solamente Cristo puede salvarnos. Segundo, tú y yo necesitamos a Cristo porque fuera de Cristo no hay ningún otro que pueda ser nuestro Redentor, porque solamente Él cumple con las cualidades de un Redentor. Pero en tercer lugar, también es importante entender de que solamente Cristo es nuestro Salvador, porque Cristo fue el que ha sido enviado por Dios el Padre. Eso es importante entender. Según el texto de Hechos capítulo 4, versículo 12, el texto dice: porque no hay en el cielo otro nombre dado a los hombres y que podamos ser salvos. Cristo, al venir aquí a la cruz, al venir a la tierra a morir, Él revela que tiene un solo propósito con el Padre y que no hay en la Trinidad antagonismo, no hay oposición como algunos intentan mostrar, como algunas personas piensan de que ¿cómo es posible que este Dios severo sea padre de este hijo amoroso? Sin embargo, como bien dice Calvino, de una manera inconcebible, nosotros entendemos que el Padre nos amó aun cuando nos odiaba. Y la venida de Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, no es más que simplemente una manifestación. Entonces tú y yo no tenemos que tenerle miedo al Padre, sino que al contrario, tenemos que amar al Padre, porque es el Padre quien nos ha dado a Cristo como Salvador y nos ha dado lo mejor para nuestra redención. Yo sé que yo puedo hablar mucho de esto, pero lo importante es que tú escuches a Dios y que tú escuches la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 14 al 16. Él dice así: como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8. Y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Y aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Un último texto. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, Cristo no solamente vino a salvarnos. Cristo no solamente es el único que puede salvarnos. Cristo es el regalo de Dios. Cristo nos es dado para nuestra redención. Cristo nos es dado para nuestra salvación. Y el propósito trinitario, no solamente de Cristo como Hijo, no solamente como Padre o como Espíritu Santo, sino como Dios trino, es nuestra redención. Sproul lo dice de esta forma: Cristo no comenzó la reconciliación en un intento para persuadir al Padre a dejar de lado su ira, sino que por el contrario, en el eterno consejo de la divinidad había un acuerdo total entre el Padre y el Hijo para que viniera como nuestro mediador. Pues en todo su ministerio de mediación, el Hijo cumplió la voluntad del Padre. Por tanto, solo Cristo tiene que ver con esto. En solo Cristo hay salvación. Solamente Cristo es la persona en la que tú y yo tenemos que confiar. Y solamente Cristo ha sido comisionado por el Padre para darnos redención. Pero hay una cuarta cosa que quiero mostrar en el texto. Si tú miras nuevamente Hechos capítulo 4, versículo 12. Esto es lo último. Y es que debido a que solamente en Cristo hay salvación, eso denota de que sin Cristo, fuera de ese nombre, tú y yo, según el versículo 12, tú y yo no podemos ser salvos. La gran necesidad de Cristo es nuestra incapacidad. El gran problema eres tú y yo. Solamente en Cristo hay salvación. Y aunque yo ya he comentado que la necesidad de Cristo tiene que ver con esta singularidad de su dignidad como Dios hombre, hay otra verdad que hace de Cristo algo más necesario todavía para nosotros, y es el hecho de su mediación mediante tres oficios, que si tú no entiendes esto, entonces entenderás el Evangelio a medias. Cristo no solamente Él fue Dios hombre para ser Dios hombre, Él fue Dios hombre para ser nuestro mediador. Mediador como profeta, mediador como sacerdote, mediador como rey. Cristo en su función de profeta representa a Dios delante de nosotros para que tú y yo podamos conocer el Evangelio, conocer su verdad. Cristo como sacerdote nos representa a nosotros delante del Padre para lidiar con nuestros pecados y nuestras culpas. Cristo como rey
Él viene a gobernar nuestras vidas para llevarnos a la santidad, para llevarnos a la vida cristiana y servir a Dios bajo su soberanía, su voluntad, su gobierno. El cual, sin eso, tú y yo no somos nada. Por esa razón es que Cristo tiene que ser nuestro profeta, tiene que ser nuestro sacerdote y tiene que ser nuestro rey. Sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay cielo, sin Cristo no hay iglesia, sin Cristo no tenemos nada. Lo que en el Antiguo Testamento requería de 3 personas distintas: profetas, sacerdotes y rey. Dios el Padre ha hecho que a través de este glorioso Jesucristo estos 3 oficios se apunten a esta obra mediadora. Y esta obra mediadora de verdad que es muy práctica y es muy hermosa. Durante este tiempo que estuve leyendo, conocí a un hombre que se llama Thomas Boston, un presbiteriano escocés, un erudito, que escribe un artículo acerca de la mediación. Y una de las cosas que él comenta es: ¿por qué es tan importante esta obra mediadora del profeta, del sacerdote y del rey, para ti y para mí? Y él pone estos oficios en diferentes departamentos, digámoslo así, y intenta mostrar la relevancia de por qué tú necesitas a este profeta, a este sacerdote y a este rey. Por ejemplo, ¿por qué tú necesitas a este profeta, a este sacerdote y a este rey en el periodo de pecado? Tú necesitas un profeta en momentos de pecado, porque solamente un profeta puede enseñarte a ti a regresar al Padre. Solamente un profeta puede mostrarte la verdad y puede mostrarte el pecado y puede decirte lo mal que estás. Pero no solamente un profeta tú necesitas. Tú necesitas un sacerdote. Un sacerdote que te diga que Él puede hacer expiación por tus pecados, que Él puede quitar la culpa, que Él puede comprar la salvación. Pero no solamente eso, tú también necesitas un rey. Un rey que te libere, que quite de ti esta cautividad y te permita poder ser libre del pecado. Tú necesitas un profeta, a un sacerdote y a un rey en momentos de pecado. Pero también tú necesitas a un profeta, a un sacerdote y a un rey en la salvación. Porque solamente un profeta puede mostrarnos a nosotros lo que tú y yo por nosotros mismos no podemos ver. Tú y yo jamás podremos ver cuán hermoso es Jesucristo, cuán hermoso es Dios, cuán hermoso es el Evangelio. Solamente un profeta puede iluminarnos. Solamente un profeta puede llevarnos nos puede revelar estas cosas celestiales, porque por nuestros propios medios jamás descubriremos la verdad de Dios, porque estamos ciegos, sordos y mudas, como dice una teóloga. Solamente un profeta puede ser. Pero no solamente tú necesitas un profeta en un tiempo de salvación, tú también necesitas un sacerdote que pueda lidiar con tu pecado, pueda lidiar con tu debilidad, pueda lidiar con tu incapacidad, pueda traerte a los pies del Padre. Y nuevamente, no solamente necesitas un profeta y un sacerdote, tú también necesitas un rey que pueda darte redención, un rey que a través del Espíritu Santo no solamente compre tu salvación, sino que aplique tu salvación en tu vida, para que dejes de vivir como esclavo y aprendas a vivir como hijo.
Tú y yo necesitamos un profeta, un sacerdote, un rey. ¿Acaso no nos faltan conocimiento cada día que tú y yo nos levantamos en la mañana y queremos ir al palabra? ¿Acaso tú y yo continuamente nos damos cuenta de nuestra falta de Dios y de nuestro conocimiento de Dios en la vida cristiana? Ok, tú necesitas un profeta que te revele ese maravilloso Dios que tú tienes. ¿Acaso cada mañana tú y yo no tenemos un montón de pecados, una acumulación de culpa que a través de nuestras acciones y pensamientos se acumulan y se acumulan? Muy bien, tú necesitas a un sacerdote que limpie con la culpa, que limpie con el pecado, que rocíe la sangre preciosa y los limpie de nuestra maldad. ¿Acaso nuestra voluntad cada mañana nos lleva a tomar actitudes quietistas, pasivas, y nos ayuda a valorar lo que es importante, como tiempo devocional, tiempo con iglesia, tiempo en oración? Tú necesitas un rey que te dirija, que te guíe. No puedes tú aceptar a Cristo como Redentor. No puedes tú aceptar a Cristo como Salvador si no aceptas todos sus oficios y su mediación. Muchos pretenden hoy día aceptar a Cristo como Salvador, pero no están preocupados de escuchar a Cristo como profeta, que nos enseña el conocimiento de este Dios Padre que nos quiere dar redención. Muchos hoy día quieren aceptar a Cristo como Salvador a través de su propia justicia, a través de sus propias obras, rechazando así al sacerdote que ha hecho expiación por nuestros pecados. Muchos hoy quieren vivir vidas cristianas sin un rey, viviendo el Evangelio según San Yo o poco yo, olvidándose de que Dios no solamente es Salvador, sino también es Señor. Tú y yo necesitamos a un profeta. Tú y yo necesitamos a un rey. Tú y yo necesitamos a un sacerdote para que nos muestre cuán maravilloso es estar en los brazos de Dios, cuán maravilloso es ser creyente y cuán seguro podemos nosotros, a la luz de ese Evangelio, vivir día tras día, independiente de las circunstancias y de los problemas. Por esa razón es que tú y yo tenemos que renunciar a esa estúpida actitud de ser independiente, a esa forma de pensar de que solamente necesitamos a un Cristo como Salvador, pero no a un Cristo como profeta, a un Cristo como sacerdote o a un Cristo como rey. Sola Escritura significa que solo en Cristo hay salvación. Solo Escritura significa que fuera de Cristo no hay otra persona que cumpla con las cualidades de un redentor. Solamente Cristo. Solo Cristo significa que Cristo es el enviado de Dios. Solo Cristo significa de que tú y yo estamos imposibilitados para obtener redención. Si tú entiendes que necesitas a Cristo, entonces hoy día tú puedes vivir junto conmigo la herejía más grande del protestantismo. ¿Sabes tú cuál es la herejía más grande del protestantismo? ¿Has escuchado alguna vez eso? Sinclair Ferguson, en su libro Solo en Cristo, él comenta allí de un teólogo
un teólogo llamado Robert Bellarmine, quien fue el teólogo personal del Papa Clemente VIII, una persona muy importante, uno de los personajes más importantes en este movimiento de contrarreforma. Y él comentó allí que hay una herejía, la cual es la más grande de todas de los protestantes. ¿Sabes cuál es? No es la justificación por la fe. Tampoco es solo escritura. Esta es herejía, según él, es la seguridad. Porque si Cristo lo ha hecho todo, si Cristo nos ha justificado por pura gracia, sin obras contribuyentes, si Cristo llevó a cabo el plan en nuestras vidas, el plan del Padre, y nos ha redimido y nos ha hecho perfectos, como dice Hebreos, entonces tú estás seguro. Y tú y yo hoy día podemos vivir esta herejía protestante a los ojos de los católicos romanos. Una vida segura, segura en Cristo. Solo Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por nuestro Redentor.